Hola a todos y bienvenidos al tercer capítulo de proporcionalidad. El día de hoy vamos a hablar por un lado de la razón de proporcionalidad, vamos a ver qué es eso, y por otro lado vamos a analizar tablas de datos. En estas tablas van a aparecer relacionadas ciertas magnitudes y a partir de ese análisis sacaremos información sobre si son o no proporcionales, qué tipo de proporcionalidad aparece, podremos hallar su razón e incluso calcular nuevos datos a partir de los que ya nos dan. Para que sea un poco más sencillo comprender este capítulo, recomiendo que tengáis por ahí a mano un papel y un boli. Si ya estáis listos, comencemos. Bueno, sí, un pequeño recordatorio. Antes de este capítulo hay otros dos. Es fundamental que los hayáis visto para poder entender todo lo que vamos a explicar hoy. En esos capítulos están los conceptos básicos de proporcionalidad. Así que, si no los habéis visto, no pasa nada, parad este vídeo, id a los anteriores y cuando estén vistos volvéis. Si hemos llegado hasta aquí es que estamos listos para entender qué es la razón de proporcionalidad. Si recordamos capítulos anteriores, hablamos de que dos magnitudes eran proporcionales si existía una relación constante entre ellas. Pues esa constante es a lo que vamos a llamar razón de proporcionalidad. Es decir, es el valor constante que relaciona dos magnitudes proporcionales. Esta razón se va a determinar de forma distinta en función del tipo de proporcionalidad que tengamos. Si lo que tenemos son magnitudes directamente proporcionales, la razón va a ser el cociente entre ambas. Es decir, si dividimos una magnitud entre la otra, siempre vamos a obtener el mismo valor y ese valor va a ser la razón. ¿Entendido? ¿Qué pasa si son inversamente proporcionales? Que lo que permanece constante es el producto entre las magnitudes. Ahora que ya conocemos la teoría, vamos a ver unos cuantos ejemplos a ver si así lo comprendemos un poquito mejor. Aprovechando que lo tenemos reciente, voy a usar los ejemplos que vimos en el capítulo 2 sobre magnitudes directa e inversamente proporcionales. En el caso de directamente proporcionales hablábamos sobre la relación entre los kilos de limones que comprábamos en el mercado y el precio que tendríamos que pagar por ellos, teniendo en cuenta que estaban a 2 euros el kilo. Y bueno, llegamos a la conclusión de que si por 1 kilo pagábamos 2 euros, pues por 2 kilos pagaríamos 4 y por 5 kilos pagaríamos 10 euros. ¿Cuál va a ser la constante aquí? Pues el precio del kilo de limones, ¿verdad? O sea, 2. Y hemos dicho que la razón, en el caso de la proporcionalidad directa, se correspondía con el cociente entre las magnitudes. Vamos a probar si es así. 2 entre 1, 2. Y 4 entre 2, 2 también. Y 10 entre 5, vuelve a ser 2 de nuevo. Así que hemos comprobado que efectivamente la razón de proporcionalidad se corresponde con el cociente entre las magnitudes. Vamos ahora al caso de las inversamente proporcionales. Aquí hablábamos sobre la relación entre la velocidad de un coche y el tiempo que tardaba en hacer un viaje determinado. Vamos a suponer que la distancia que tiene que recorrer es de 120 kilómetros, ¿vale? Para que así los cálculos nos queden sencillitos. Entonces, si tiene que recorrer 120 kilómetros y va a 120 kilómetros por hora, ¿cuánto tarda en hacer ese recorrido? 1 hora, ¿verdad? ¿Y si va a 60 kilómetros por hora? El tiempo que tarda será de 2 horas. ¿Y si la velocidad es de 30 kilómetros por hora? Aquí la duración del viaje va a ser de 4 horas. Entonces, hemos dicho que la constante es la distancia que tiene que recorrer esos 120 kilómetros. ¿Se corresponde con el resultado que da el producto entre las magnitudes? Vamos a probar. 120 por 1, 120. ¿Y 60 por 2? 120 también. ¿Y 30 por 4? También tiene como resultado 120. Así que de nuevo hemos comprobado que la razón en este caso se corresponde con el producto en lugar de con el cociente, como pasaba en las directamente proporcionales, y que es igual a 120. Si nos damos cuenta, en ambos ejemplos el valor de la razón coincide con el valor de la tabla que está asociado a la unidad. En el primer caso teníamos el 2, que es el asociado a 1 kilo de limones, y en la segunda tabla tenemos 120, que es la velocidad asociada a 1 hora. Y hasta aquí la primera parte del vídeo. Bien, ¿verdad? Ya tenemos claro qué es la razón de proporcionalidad. Ahora nos vamos a poner con esa parte de las tablas. Las tablas de proporcionalidad son básicamente tablas de datos en las que aparecen relacionadas una serie de magnitudes. Para analizar estas tablas he puesto aquí una serie de pasos que recomiendo seguir. No es obligatorio, pero es cierto que considero que es una forma bastante ordenada y sencilla de analizar estas tablas sin cometer muchos errores. El primer paso es observar qué magnitudes aparecen y los datos de cada una de ellas. Sencillísimo. El segundo paso es determinar si estas magnitudes son o no proporcionales.
O sea, debemos preguntarnos si existe una relación constante entre ellas o no. En caso de que sean proporcionales, podemos pasar al tercer paso, que es determinar el tipo de proporcionalidad, o directa o inversa. Y por último, vamos a hallar su razón de proporcionalidad. Para esto vamos a ver dos métodos diferentes que más adelante explicaré para ahora no saturarnos con tanta información. Vamos a poner esto en práctica con una situación que nos podemos encontrar cualquier semana. Queremos ir al cine con nuestros amigos y tenemos que comprar cierto número de entradas, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar la relación entre el número de personas que van a ir al cine y el dinero que van a tener que pagar en total por esas entradas. El primer paso era ese súper sencillo, pero súper importante, que es observar. Observar la tabla de datos que nos dan. A la izquierda podéis ver que están las dos magnitudes, personas y precio, y luego una serie de números. ¿Cómo debemos interpretar estos números? Pues leyendo de izquierda a derecha nos dice que 2 personas tendrán que pagar 12 euros, 4 personas pagarán 24 euros y el precio de las entradas para 5 personas será de 30 euros. Una vez que hemos observado, estamos listos para continuar con el segundo paso. En este caso, lo que teníamos que ver era si las magnitudes eran o no proporcionales, es decir, si existe una relación constante entre ellas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues poco a poco vamos a ir tomando pares de datos y ver qué relación hay entre ellos. Empezamos con el número de personas. Tenemos por un lado 2 personas y por otro 4 personas. ¿Cómo pasamos del 2 al 4? Multiplicando por 2. ¿Se relacionan del mismo modo los precios en ambos casos? Efectivamente, 12, que era lo que costaban las entradas para 2 personas, multiplicado por 2, resulta 24, que es el precio de las entradas para 4 personas. Veamos si pasa lo mismo entre el 2 y el 5. Para pasar de 2 a 5, ¿por cuánto hay que multiplicar el 2? Esta es más difícil, ¿eh? Hay que multiplicar por 5 medios, o lo que es lo mismo, por 2,5. ¿Y cuánto da 12 por 5 medios? Efectivamente da 30. Entonces el dato coincide con el que aparecía en la tabla. En resumen, que el precio de las entradas aumenta en base a la misma constante que aumenta el número de personas que van al cine. Así que la relación es constante y ambas magnitudes son proporcionales. Como hemos llegado a la conclusión de que son proporcionales, hay que pasar al paso 3, que es determinar el tipo de proporcionalidad. En este caso es súper sencillo. Miramos la tabla. Cuando el número de personas aumenta, ¿qué pasa con el precio de las entradas? ¿Que aumenta también? Entonces son directamente proporcionales. Con los pasos anteriores ya sabemos que las magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, ¿qué nos falta? El paso 4, que era hallar la razón. Para esto, como ya he dicho, hay 2 caminos y no hay ninguno mejor que otro, así que podéis usar el que más os guste. El primero considero que es para gente que tenga buena memoria y simplemente es utilizar la teoría que di al principio del vídeo, que la razón de proporcionalidad en magnitudes directamente proporcionales se correspondía con el cociente entre esas magnitudes. Así que simplemente tendríais que calcular el cociente, que en este caso si veis da 6, y esa va a ser la razón. ¿Y con qué se corresponde este resultado? Pues se va a corresponder con el precio de cada una de las entradas del cine. Esa va a ser la constante. Y bueno, para los que seáis como yo, que la memoria no es vuestro fuerte, siempre vais a poder reducir a la unidad. ¿Qué diréis? ¿Qué es esto? Pues en la tabla vamos a poner el caso de una persona y trabajamos dentro de la tabla. ¿Cómo paso del 2 al 1? Dividiendo entre 2. Entonces, como son directamente proporcionales, lo que hago en una magnitud lo tengo que hacer en la otra. Si el 12 lo divido entre 2, ¿cuánto nos da? 6. Y como veis, llegamos exactamente al mismo resultado. Bueno, ¿y sabéis que con toda esta información que tenemos vamos a poder calcular el precio de las entradas para cualquier número de personas que nos den? Os explico cómo. Vamos a centrarnos en el caso de 8 personas, por ejemplo. Si la razón es 6, ¿qué hemos dicho que significaba esto? Que era el precio que costaba una entrada. Entonces, si iban 8 personas, ¿qué habrá que hacer? 6 por 8, 48 euros tendrán que pagar. ¿Hay otra forma de hacerlo? Sí, añadiendo el 8 a la tabla. Si añadimos el 8 a la tabla como número de personas, relacionamos. Por no coger el 2 otra vez, vamos a coger el 4. ¿Cómo pasamos del 4 al 8? Multiplicando por 2. Entonces, como es directamente proporcional, el 24 lo multiplicaremos por 2 también y de nuevo nos sale 48. ¿Veis todo lo que hemos aprendido hoy?
A partir de ahora prometo que todo va a ser más fácil. Yo sé que este vídeo está siendo más denso, está siendo mucha información, pero ya lo avisé, que tomaseis lápiz y papel. Entonces, si estáis muy cansados, parad. No pasa nada. Descansáis un rato, si algo no habéis entendido, volvéis atrás y repasáis. Y aprovechad las ventajas que tiene tener a la profe en YouTube. Que me podéis parar cuando estéis cansados de escucharme. Eso normalmente no lo podéis hacer. Si estáis listos, continuamos. En los siguientes ejemplos voy a ir un poco más rápido porque el procedimiento es el mismo, ¿vale? En el ejemplo anterior, en el del cine, sabíamos qué magnitudes se relacionaban, ¿verdad? Que eran el número de personas que iban al cine y el precio que iban a pagar en total por las entradas. Claro, en ese caso es súper fácil clasificar la tabla, ni siquiera hace falta analizarla. Ya sabíamos que esas magnitudes son directamente proporcionales. Lo sabemos por el capítulo 2. A más personas que vayan al cine, pues más precio tendrán que pagar por las entradas y además esa subida de precio es constante. Pero ¿qué pasa si no conocemos las magnitudes? Si solo nos dan una tabla con datos, ¿seremos capaces de clasificar esa tabla? ¿De determinar cómo son esas magnitudes? Pues efectivamente, sabemos hacerlo y vamos a verlo con algunos ejemplos. Vamos con un ejemplo de estos en los que no conocemos exactamente cuáles son las magnitudes. Vamos a seguir de nuevo los pasos de uno en uno. Si no os acordáis, volved a esa parte del vídeo, ¿vale? El primero era observar. Bueno, pues ya estamos observando. Aquí hay una serie de datos. Las magnitudes son A y B, no sabemos mucho más. Así que podemos pasar al segundo. En el segundo tenemos que ver si son o no proporcionales. Es decir, si se relacionan de forma constante. Pero atentos, que aquí hay una peculiaridad. En la magnitud A, para pasar de la primera a la segunda columna, está claro que hay que multiplicar por 2, ¿verdad? Si miramos la magnitud B y multiplicamos 12 por 2, obviamente no da 6. ¿Pero y si dividimos 12 entre 2? Eso sí son 6. O sea, justo es lo que pone en la tabla. Así que se relacionan en base a un valor constante, el 2, aunque en uno estemos multiplicando y en el otro estemos dividiendo. Pero el valor es constante. Vamos a ver si pasa lo mismo comparando la primera y la tercera. Para pasar del 3 al 9, multiplicamos por 3. ¿Y si dividimos 12 entre 3 son 4? Efectivamente, justo es el valor que sale en la tabla. Así que queda demostrado que sí están relacionados en base a una constante. Es decir, son proporcionales. Como son proporcionales, el tercer paso es analizar el tipo. ¿Qué pasa cuando aumenta la primera? Que la segunda disminuye. Entonces, ¿qué tipo de proporcionalidad teníamos? Inversa. Muy bien. Ya solo nos queda el cálculo de la razón, que de nuevo lo voy a hacer por los dos métodos. Utilizando el primer método, simplemente hay que acordarse de que en las inversamente proporcionales lo que era constante era el producto. Así que haciendo el producto de las magnitudes, el resultado es 36. Si usamos el segundo método, tampoco es difícil. Lo único que hay que tener en cuenta es lo que he dicho antes. Si una aumenta, la otra va a disminuir y viceversa. En la primera magnitud, para pasar del 3 al 1, hay que dividir entre 3. Entonces, ¿qué habrá que hacer en la segunda magnitud? En este caso habrá que multiplicar. Si multiplicamos por 3, el resultado es 36, que es la constante que nos salía antes. Lo último que vamos a ver en este ejemplo es cuánto tendría que valer la magnitud B para que la A valiese 30. Si lo hacemos completando la tabla es súper sencillo. ¿El 3 por cuánto hay que multiplicarlo para conseguir 30? Por 10. Y como son inversamente proporcionales, el 12 habrá que dividirlo entre 10. Y el resultado es 1,2. Obviamente también lo podemos hacer pensando en por qué número hay que multiplicar 30 para conseguir 36, que vuelve a ser el 1,2. Como veis, el resultado es el mismo y ambas formas son totalmente válidas. El último ejercicio de hoy va a ser súper rápido, lo prometo. Vamos a tener una tabla de datos en los que vuelven a aparecer magnitudes que no sabemos exactamente cuáles son y entonces tenemos que ver si son proporcionales o no. Si vemos en la magnitud A los dos primeros datos, para pasar del primero al segundo hay que multiplicar por 2. Y si vamos a la magnitud B, para pasar del primero al segundo hay que multiplicar por 5 tercios. O sea que ni hay que multiplicar por 2 ni hay que dividir por 2. ¿Entonces van a ser proporcionales? No, porque no se relacionan en base a una misma constante. Así que en este caso las magnitudes no son proporcionales y se acaba el ejercicio. ¿Veis? Dije que iba a ser súper rápido. Os voy a dejar por aquí otras 3 tablas más para que practiquéis con todo lo que hemos visto hoy. Y por fin hemos llegado al final de este vídeo. ¡Qué intenso y qué denso, por favor! Supongo que para vosotros lo ha sido, para mí que sepáis que también.
pensar el vídeo, hacer las diapositivas, grabar mi voz. Todo ha sido cansado, pero bueno, aquí está. Espero que el resultado os haya gustado, sobre todo que hayáis podido entender todo. De todas formas, si hay algo que no entendáis, no dudéis en preguntarme, por favor, que estoy para ayudar. Y bueno, como buena noticia del día, ya queda poco para terminar el tema. Y además, todo lo que queda es muchísimo más sencillo. Así que mucho ánimo, lo estáis haciendo súper bien. Y muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente capítulo y hasta pronto.